Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien en sus hogares. Soy el profesor Arnaldo, encargado de hacer las clases de matemática para segundo medio. Y nos volvemos a encontrar con la clase número 8. Antes que todo, empezar a recordar lo que recordamos todas las clases. Por favor, cualquier duda, consulta o envío de tarea, ya sea atrasado o no, o ya está de más decir quizás, pero lo voy a decir igual, que si tienen tarea atrasada envíenla igual, no hay problema, lo importante es que envíen lo que deben y se vayan poniendo al día, aunque sea de a poco, al correo agajardo.cmsh.maristas.cl. Cualquier duda, cualquier cosa que quiera escribir ahí, queja, lo que sea, agajardo.cmsh.maristas.cl. Luego dicho esto, los materiales para esta clase son los que venimos ocupando, ¿cierto? El cuaderno, el estuche y el libro, que vamos a partir de la página 123. Les comento que esta nueva etapa de clase vamos a comenzar con la unidad 2, que en este caso corresponde al tema de álgebra y particularmente a función cuadrática. Así que el objetivo de la clase va a ser conocer el concepto de función cuadrática, sin antes pasar por un breve concepto de función, explicar qué es una función así, pero muy por encima, porque eso se va a ver más adelante, más profundo. Y es importante igual que puedan entender ahora qué es función, porque así quizás nos queda más claro lo que es la función cuadrática. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con esto. Como les decía, unidad 2, unidad número 2, tema álgebra, tema 1, función cuadrática. Si se fijan, yo puse tres imágenes que usted mira no tienen nada que ver cada imagen, pero si se fijan tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estas imágenes? Lo que tienen en común es que hay una figura, ¿cierto?, que se repite, ¿cierto? En la primera hay un arco iris arriba, abajo está el pajarito del juego que tiene una trayectoria, ¿cierto?, curva, y cuando tira la bala el atleta, lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la clase, profesor? Bueno, esto tiene que ver con la función cuadrática. ¿Ya? O sea, adelantando un poquito, la función cuadrática es la que genera esta figura, o por la función cuadrática representa esta figura, que son los lanzamientos proyectiles, o la figura eh, que se llama parábola. Lo voy a adelantar un poquito. Y esto es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Ya? Pero para esto primero tenemos que entender el concepto de función. ¿Qué es una función? Usted me dice, cuando hablo de función, quizás lo vemos en otro concepto, contexto, perdón, cuando alguien hace algo. ¿Cuál es su función? ¿A qué se dedica? Mi función es ser profesor. Su función quizás es ser alumno, no sé, la función de algunas personas del colegio tiene una función clara, ¿cierto? Pero acá función matemáticamente hablando es otra cosa que se ocupa bastante y muy importante. Así que vamos a pasar a ver, ¿qué es una función? En palabras simples, simples, simples. Esto es muy por encima, como les decía. Es una aplicación que toma elementos de un conjunto de partida, o sea, tenemos un conjunto, le llamamos de partida, y les asigna un elemento en el conjunto de llegada. ¿Ya? O sea, la función es algo que me toma una aplicación, también puede verse como una relación dentro de un conjunto, que toma un elemento en la partida y me da un elemento a la llegada. ¿Ya? O sea, tomo uno y se lo transforma en otra cosa. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Cómo lo explicamos clásicamente? Y aquí voy a usar lo que se llama la metáfora de la máquina. Si se fijan en la imagen es como una cajita donde entra algo y sale otra cosa distinta y adentro hay una f que es de función. ¿Qué quiere decir? Yo tomo una variable del primer conjunto, que le llamamos variable independiente, que se denota con la letra x. ¿Por qué independiente? Porque no depende de nada, está, ya está ahí, no depende de nada más, siempre va a estar ahí. ¿Ya? Pero si le aplico la función, la meto en esta cajita, es la función, sale algo que depende de lo que metí. Voy a dar un ejemplo para que quede claro. Imagínense que la función es esas maquinitas para hacer helados. No sé si han visto cuando sale, aplican una palanquita y sale el helado y se le pone al cono. Ya. Para hacer ese helado y que salga de cierto sabor, yo tengo que poner leche y de cierto sabor, ¿cierto? Un saborizante. Ya. Entonces, la variable independiente sería el sabor. O sea, yo elijo el sabor y el sabor es siempre ese sabor, no depende de nada más, porque ya viene con ese sabor, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero helado de frutilla. Para tener un helado de frutilla, debo meter frutilla, ¿cierto? Si quiero helado de vainilla, debo meter vainilla. Entonces, eso es como lo mismo. Tomo una variable independiente, que sería el sabor, lo meto, la maquinita, la función hace lo que tiene que hacer,
y sale helado, pero depende del sabor que yo puse. O sea, si usted mete frutilla no va a salir vainilla, ¿ya? Para que se entienda la idea, ¿ya? Parto una variable independiente, que ya está, no depende de nada, pero sale una variable dependiente que depende de lo que yo metí. Claramente ahora esto lo vamos a ver con números. O sea, si yo meto un número, le aplico la función, que es una fórmula, sale un número que tiene que ver con el número inicial. Y cada número que yo vaya tomando va a llegar a un número distinto, ¿ya? O quizás se puede repetir el número dependiendo de la función, pero ahí me va a dar dependiendo de lo que entre. Esa es la idea básica de función. Las funciones se ocupan mucho para modelar en distintas asignaturas, sobre todo en las ciencias, física, química, biología, se ocupa bastante la función. ¿Ya? La función tiene distintas representaciones, la puedo ver de distintas formas. Vamos a repasar rápidamente, son 4 formas. Representaciones de una función. La primera, el diagrama sagital, que es, si se fija en el dibujito, básicamente lo que yo les dije que era una función en un principio. Porque hay un conjunto inicial con las x y un conjunto final donde dice f de x, que quiere decir que le apliqué la función al x y me llega a lo que conseguí. El x1 puede ser la frutilla, me lleva al helado de frutilla. El x2 vainilla, helado de vainilla. El x3 chocolate, helado de chocolate. El x4 chirimoya, helado de chirimoya, por ejemplo. Ya, el diagrama sagital me permite ver más claramente lo que es una función, como por definición, conjuntistamente. Conjunto de partida a las x, tomamos un elemento de la función y le asigno un conjunto de llegada. Lo vemos así superficial, pero esto debe tener algunas características o cosas que debe cumplir para hacer función. ¿Ya? Pero por el momento no las vamos a tomar como les decía, pero deben tener claro que una función debe cumplir características. Este diagrama me representa una función, es una forma de mostrar la función. Otra forma, que es también muy importante y la que más vamos a ver yo creo, es la forma algebraica, la expresión algebraica. Yo le escribo a la función como un i que es igual a un f de x. ¿Ya? F de x, donde x es la variable independiente y me da como resultado un i, variable dependiente. Pero esta función, la forma algebraica, es la fórmula de la función. Hay distintas familias de funciones donde tienen, cada una se caracteriza por una fórmula. Está la función lineal, función cuadrática, función logarítmica, función exponencial, y todas se caracterizan porque su fórmula algebraica tiene una característica en particular. Piensen en la función cuadrática. ¿Qué característica tendrá la función cuadrática? Desde ya empecemos a pensarlo. Si es cuadrático, ¿qué tendrá la función cuadrática de especial? ¿Ah? Esto tiene que ver con la fórmula de la función. Y eso es lo que me transforma el número. Yo pongo el número en una expresión algebraica y me transforma y me da un resultado. ¿Ya? Es en el fondo una serie de operaciones, o puede ser incluso una operación. ¿Ya? Pero esa es la representación algebraica, la fórmula de la función y la que la caracteriza y nos dice de qué familia es. Luego viene la representación tabular, que es cuando yo tomo los valores y los pongo en una tablita. Ya esa tablita me representa que hay una función que toma valores del x y los manda a un i. Me toma el menos 3, lo transforma en un menos 3, un menos 2 y un menos 2. Esta es una función en particular, pero que igual se puede expresar como una tabla de una función. Después vamos a ver con un ejemplo para que quede un poco más claro esto, pero se representa como una tabla también, los valores. ¿Ya? Es como si yo pusiera en la columna X de la izquierda los sabores y al lado el helado que me da. Entonces el X es la frutilla y el helado de frutilla. Y voy emparejando, ¿ya? Para que se entienda la idea. Y la tabla me lleva a que yo pueda hacer la última representación, y quizás la más vistosa, quizás lo han visto, la representación gráfica. Yo esa tabla la paso al plano. Si se fijan, los X son horizontales y los Y verticales, y yo voy juntando los valores. Me pongo en el menos 3, que llega al menos 3, y pongo el puntito, y voy uniendo los puntitos que me dan estos pares, y me forma la gráfica, ¿ya? Que es la forma que tiene la función, la forma que toman sus valores. Si se fijan en el ejemplo, dice f de x igual a elevado a x, que es la función exponencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese a va a elevarse al número que yo le dé al x. Si el x vale 1, va a ser a elevado a 1. Si x vale 2, a elevado a 2. Y se va cambiando por esa incógnita. Y me va dando un valor. Me va dando un valor que yo ubico en el plano y me va a dar una figura. Por el momento, le voy a mostrar esta representación, pero más adelante vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? Son las 4 representaciones. Diagrama sagital, la
representación algebraica, representación tabular y representación gráfica. ¿Ya? Esto es lo básico de una función. Obviamente la función cuadrática vamos a analizar y vamos a ocupar las 4. ¿Ya? Porque es lo que vamos a ver. Esto es a modo general. Todas las funciones tienen esto, pero nosotros nos vamos a centrar en la función cuadrática. Ahora viene un pequeño ejemplo de la página 123 del libro, donde hay una utilidad de las funciones. ¿Ya? Ciencias naturales. El estiramiento del resorte, dice. Que se ocupa como la ley de Hooke, donde se ve la fuerza, ¿cierto? Usted toma un resorte y depende de cuánto lo estire, es cuánto se retrae. ¿Ya? Por eso dice ahí la fuerza de restitución. Cuánto es la fuerza que ocupa para volver el resorte a su forma natural. Si se fijan, el resorte al ladito de la derecha tiene lo que se mueve. El x es la distancia que se mueve. Y la función dice que es menos 100. La fuerza va a ser menos 100 por la cantidad que se mueve para saber. O sea, mientras más se mueve, porque más fuerza va a necesitar, ¿cierto? Por eso se multiplica por 100. Y ahí también dice que es directamente proporcional. O sea que si aumenta la distancia que yo muevo el resorte, más fuerza necesito. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la fórmula es F es igual a 100 por X. Donde X es mi variable independiente. ¿Ya? Entonces, esa variable independiente, cuánto yo muevo el resorte, me va a dar una fuerza que solo depende de ese movimiento. ¿Ya? Que va a ser una variable dependiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. En la primera dice que X se mueve, la distancia es 0,2 metros. Por lo tanto, en la fórmula, donde dice F es igual a menos 100 por X, pongo menos 100 por 0,2, que es lo que se mueve. ¿Sí? Y que me da menos 20. Por lo tanto, la fuerza de restitución va a ser menos 20 newton, cuando se mueve 0,2 metros hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué la fuerza será negativa? Porque si lo muevo hacia arriba se devuelve hacia abajo, ¿cierto? Luego, la distancia que se mueve hacia arriba es 0,1 metros, entonces hacemos lo mismo, 100 por 0,1 metros. La fuerza me da menos 10 newton. ¿Ya? Luego, cuando la distancia es 0, la fuerza es 0, porque no se mueve. ¿Ya? No hay fuerza, no hay nada. Luego se mueve hacia abajo 0,1 metros. Lo multiplico por menos 100 y me da que la fuerza de reposición es 10 newton, porque ahora sube, ¿cierto? Va hacia arriba. Y finalmente, menos 0,2 metros, bajo hacia abajo, ¿cierto? Me da menos 100 por 0,2, 20 newton. Así se aplica una función. ¿Qué quiere decir? Que la variable, cuando aplico la función de la fórmula de fuerza 100 por x, cuando se mueve 0,2 metros, me llega el valor menos 20. Cuando se mueve 0,1, me lleva el valor menos 10. ¿Ya? Ahora nos dice que a partir de los datos hay que hacer la gráfica de la función. ¿Cómo lo hago? Lo ubico en el plano cartesiano. Si se fija, el x está ahí, la distancia en metros, está en la distancia 0,1, 0,2, 0,3, y hay que ubicar la que corresponda. Y hacia arriba está la fuerza, hacia arriba y hacia abajo, vertical, la fuerza. Menos 10, menos 20, hacia arriba 10, 20. Y hay que ir ubicando los pares que están ahí. ¿A qué me refiero? Cuando es 0,2 metros, ubicamos el 0, bueno, partimos desde abajo, perdón, el menos 0,2 metros, ¿cierto? Lo cruzo con el 20, ¿ya? 0,2 horizontal, negativo, con el 20 de arriba. Y marco el puntito, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es la pareja que me da. El 0,2 menos 0,2 va al 20 newton. Luego el menos 0,1 va con el 10. ¿Sí? Si se fija, ahí queda la intersección. Menos 0,1, 10. Luego el 0 va con el 0. Queda en el centro. ¿Sí? Si se fijan en el puntito. Luego el 0,1 va con el menos 10. ¿Sí? Y el menos 0,2, o sea, el 0,2 con el menos 20. Si se fija, queda, los puntitos se pueden unir. ¿Y qué pasa si lo unimos? Queda una línea. ¿Qué hicimos acá? Vimos todas las representaciones de una función. La representación algebraica es la f igual a 100 por x, esa es la fórmula. Luego, si ordenáramos lo que está al lado del resorte, entre medio, el resorte, imagínense como una línea, es como la tablita, ¿cierto? El x y el f de x a la derecha, x a la izquierda, f de x a la derecha, y luego la gráfica. ¿Sí?
Y me dice, ¿la relación entre ambas magnitudes corresponde a una función? Sí, por lo que hemos visto hasta el momento sí, ¿cierto? Porque la acción es un elemento conjunto de partida, un conjunto de llegada, y se forma y tiene una gráfica. Y esta gráfica es lineal, por lo tanto es una función lineal. ¿Ya? Así se llama esta familia. ¿Cuál es la idea? Es ver cómo aparecen las funciones en otras asignaturas, en otros campos. Esto se hace mucho. No solo en ciencias naturales, en otras asignaturas, como les decía. Y así se ocupan las funciones. Espero que haya quedado un poquito claro, o que haya quedado claro, no un poquito, cómo se ocupa una función y cómo aparece, dónde aparece todo. Yo doy valores, le aplico una fórmula y me lleva a otro valor y con eso puedo hacer gráficos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de función que sea. Pero ahora vamos a lo que nos conlleva en este momento, la función cuadrática. Lo primero, se dice que una función es cuadrática cuando se puede escribir de la forma f de x, ¿cierto? Su fórmula, forma algebraica, ax cuadrado más bx más c con a, b y c reales y a distinto de 0. Se puede distinguir el término cuadrático ax cuadrado. ¿Por qué cuadrático? Porque hay un término elevado al cuadrado, una incógnita elevada al cuadrado. Ya, ese es el término cuadrático y que le da el nombre a la función cuadrática. Por lo tanto, nunca puede faltar. ¿Ya? Puede faltar el bx, puede faltar el c, pero nunca el ax cuadrado, porque si no sería función cuadrada. El término lineal bx, ¿ya? Que está la x solita sin elevar al cuadrado, y el término independiente c, que no tiene x. ¿Sí? Esto es importante. La función cuadrática tiene una fórmula con un elemento elevado al cuadrado. Debe tener un x al cuadrado. El a, el b y el c son números que me pueden poner. Puede ser cualquier número real, pero nunca puede ser a, que es el primer numerito que acompaña al x cuadrado, 0. ¿Por qué? Porque se me elimina el término cuadrático. ¿Puede que la función sea solo término cuadrático, sin término lineal, sin término independiente? Sí. El que siempre debe estar es el término cuadrático. ¿Ya? O sea, la fórmula siempre va a llevar un x elevado al cuadrado. Que lo acompañe nos da lo mismo mientras no sea un 0 al lado, porque si no se bloquea. Lo que le sume, lo que le reste, me va a dar lo mismo mientras tenga el x cuadrado, por así decirlo, para que se entienda. ¿Sí? Por eso se llama función cuadrática, porque tiene el término cuadrático, elevado al cuadrado, potencia, ¿cierto? Luego dice, la gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola. Ustedes han escuchado el término parábola, quizá en religión, pero no son las mismas parábolas de religión. ¿Les suena, por ejemplo, han escuchado hablar de las antenas parabólicas? ¿Por qué se llaman parabólicas? Porque tienen forma de parábola. La parábola es el dibujito que les puse al principio de la lámina. La primera lámina, esos dibujitos, ¿cierto? Cuando tiraba el pajarito, tiraba, hacía una trayectoria, el arco iris tiene una forma y el lanzador de bala tiene una trayectoria. Esa es una parábola. Que es una curva simétrica, que quiere decir simétrica, que tiene un punto medio donde yo puedo tener lo mismo hacia la izquierda y lo mismo hacia la derecha, se parte por la mitad y queda igual, pero tiene que ser al medio, ¿cierto? En palabras simples, por explicarlo. Una parábola se dice cóncava hacia arriba, o sea, como una U, ¿cierto? Ahí aparece el dibujito abajo, cóncava hacia arriba, y se dice cóncava hacia abajo si se abre hacia abajo. ¿Ya? O sea, ocupamos la palabra cóncava, cóncava hacia arriba para decir que es como una U, y cóncava hacia abajo es como una carita triste, como una montaña. Toda parábola posee un punto máximo o mínimo llamado vértice, ¿ya? Es a donde se empieza de nuevo la parábola. Fíjese dónde está el vértice en el dibujito. Siempre está en el punto de arriba o lo más bajo, por donde pasa el eje de simetría. O sea, el vértice es donde se parte la parábola y queda igual hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Este punto será máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo. Fíjese, la parábola verde es un máximo porque está en el valor más alto, ¿cierto? Cuando está hacia abajo, como la montaña, es como la punta de la montaña. Y es mínimo cuando es cóncava hacia abajo. Es como si fuera el piso, ¿cierto? Llega, toca el piso y vuelve a subir. ¿Ya? Como que viene de arriba, pasa por abajo, el punto mínimo y vuelve a subir. Ya, esto lo vamos a ver por el momento para que lo conozcan de forma rápida. Más adelante vamos a trabajar con cada una de estas cosas en particular, pero esta es la función cuadrática. Debe tener un término cuadrático, su gráfica es una parábola,
siempre va a ser una parábola y no hay otra opción, hacia arriba o hacia abajo. No se puede dar una parábola hacia el lado y hacia el otro lado, solo hacia arriba y hacia abajo. Si usted grafica una función cuadrática y le da algo distinto a lo que está ahí, una parábola para el lado, está malo. Siempre tiene que darle la parábola, el dibujito curvo, hacia arriba o hacia abajo. Si le da una línea, está malo, no es función cuadrática. ¿Sí? Estos son los conceptos básicos de la función cuadrática. ¿Ya? Vamos a ver ahora un ejemplo de la página 124. Es la imagen del puente de la bahía de Sydney, en Australia, visto desde el mar. Mira qué bonita imagen, está ahí en el mar. Y vamos a responder las preguntas para ver si entendemos. Obviamente, ¿qué figura es? Se forma en el puente, si se fija. Se forma una parábola. Por lo tanto, los ingenieros o las personas que hicieron este puente ocuparon función cuadrática para hacerlo. ¿Ya? Tuvieron que modelar, ese puente debe tener una función que modele su forma. No, esto no es tema de ahora, ¿verdad? Pero para que sepan, así lo hicieron, con matemática. Luego la aplicaron física y no sé qué otra, hay otra asignatura además que está incluida, ¿cierto? Entonces, dice la primera, ¿es simétrica la estructura? Si es así, tracen en la imagen el eje de simetría. O sea, hay que ubicar un vértice, un puntito donde se parta la mitad. Yo lo voy a ubicar y espero que sea ahí, ¿cierto? Según yo es ahí, ¿sí? Ahí se parte la figura, llega al punto y se vuelve a bajar y queda como igual hacia los dos lados, ¿cierto? Quizás me equivoqué por un centímetro, un milímetro, pero sí tiene eje de simetría. Luego el lado dice, ¿cuál es el punto más alto del puente? ¿Este punto pertenece al eje de simetría? ¿Cuál es el punto más alto? ¿Será dónde pasa el eje de simetría? Yo veo que sí. Ahí está el punto más alto, ¿o no? Del puente. Y coincide con el eje de simetría. ¿Y cómo se llamaría ese punto? Según lo que vimos recientemente en la parábola, ¿cómo se llama eso? Es el vértice de la parábola. Perdón, más adelante. Y dice, si la curva del puente se pudiera proyectar bajo el mar, ¿cómo creen que continuaría? Y eso ahí ya lo responden ustedes, por favor. O sea, si siguiera hacia abajo el puente, ¿cómo iría hacia abajo? Y si ya vemos que es una parábola, ¿cómo seguiría? ¿Cómo debería seguir? Y espero que lo puedan responder ustedes en el libro o en su cuaderno. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo del uso de la función cuadrática donde se da, en la vida diaria hay muchas cosas que tienen forma de parábola y se modelan con función cuadrática. También decir que cualquier lanzamiento de proyectil, tira una piedra, una pelota, la jabalina, lo que usted tire, tiene una trayectoria que se modela por la función cuadrática, lanzamiento de proyectil en general. ¿Sí? Completen la tercera pregunta y continuamos. Si se fija, hay un plano con los puntos. Dice, si se relaciona la línea horizontal del puente, el eje X, por donde pasan los vehículos, se pueden ubicar algunos puntos que representan los del puente. ¿Ya? Vamos a devolver, en el fondo están marcando como los puntos del puente. Si se fija, por donde pasa el auto está un poquito más arriba de donde llega el puente abajito antes del mar, ¿cierto? Entonces el primer punto a la izquierda abajito sería el E, que está más adelante, y después el B donde pasan los autos, el A el punto máximo, el C donde terminan de pasar los autos y el D donde termina el puente. Y veamos los puntos, démosle valor a estos puntos. Si se fijan, y sabemos ubicar el plano cartesiano, el punto A sería en x0 y en y2, hacia arriba 2, 0,2. El punto B sería en x menos 5 y en y0, porque no sube, ¿cierto? El C sería en x5, pero positivo, porque está a la derecha, y en y0, porque tampoco sube. Y el punto D sería en x6, pero ahora baja en y1, entonces sería 6, menos 1. Y el punto E sería menos 6, menos 1. ¿Ya? Son los puntos que me forman como este puente, por así decirlo. El puentecito de la figura del puente. ¿Qué hacemos con esto? Nos piden en la 4 que probemos las coordenadas en la tablita y veamos si esa función que está ahí, fíjense en la función, f de x igual menos 2 partido por 25 por x cuadrado. ¿Es cuadrática? Sí, porque tiene un x cuadrado, más 2. Vamos a ver si esta función, estos puntos coinciden con esa función. Y ahora voy a explicarle cómo se hace, ¿ya?
cómo se hace para que entendamos un poquito. Como les decía, esto lo primero es como una introducción a. Después vamos a trabajar ya específicamente con esto más profundo. Ponemos los puntos. El x es menos 6 y el que lo acompaña menos 1. Vamos a partir del e, ¿ya? Del número menor al mayor, si se fijan en el x. Luego viene el b, menos 5 se junta con el 0. Después viene el a, el 0 llega al 2, ¿sí? El c, el 5 llega al 0 y el d, el 6 llega al menos 1. ¿Ya? Hice la tablita. Esos son los valores que me dan ahí. Pero ahí yo tengo que comprobar que si realmente coinciden los valores con la función que me dan. ¿Cómo lo hago? Reemplazo los valores del x y veo qué resultado me da. Como lo hicimos en delante con el tema del resorte, iba reemplazando los valores de x y multiplicaba. Ahora tengo que elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 2 partido 25 y sumarle 2. Y me da un valor que yo voy a ver si coincide. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo lo hice. El primero, hice los dos primeros. El primero, cuando reemplazo el menos 6, me da menos 0,88, lo que está bastante cerca de menos 1. Y el segundo, cuando es menos 5, me da 0, o sea, coincide con el i. ¿Cómo lo hice? Y atención acá. Dice, para saber si los puntos pertenecen a la función, debo reemplazarlo por la letra x de la fórmula. ¿Ya? ¿Qué fórmula? Esa. Menos 2 partido por 25 por x cuadrado más 2. O sea, tomo los numeritos del x y lo voy reemplazando en el x de ahí. Primero dice, cuando x es menos 6, tomamos el primer punto. Reemplazo el menos 6 en la fórmula. O sea, tome usted donde va los x y pone el menos 6. Entonces me queda f de menos 6 es igual a menos 2 partido por 25 por 6 al cuadrado más 2. Por menos 6 al cuadrado, perdón. ¿Cierto? Menos 6 al cuadrado. Entonces yo resuelvo como una operación normal. Acuérdense del orden. Primero resuelvo el cuadrado. Por lo tanto me queda menos 6 al cuadrado de 36. Y luego resuelvo la multiplicación. Que me queda menos 72. Porque multipliqué 2 por 36. Partido por 25 más 2. Resuelvo esa división. Que si lo hacen con su calculadora le va a dar menos 2,88. Y le sumo el 2. Pero como es negativo el otro, menos 2,88, se bloquean los dos, por así decirlo, y me queda menos 0,88. ¿Qué quiere decir? Que con esa fórmula, con esa función, cuando tomo el menos 6, me lo envía al menos 0,88. ¿Ya? ¿Sí? O sea, quizás puede parecer un poco complicado el cálculo, pero si se fijan son puras cosas que ya conocemos. Es tomar el numerito, el x, poner la fórmula en la función, meterlo a esta maquinita y me va a salir otra cosa que es a donde llega. ¿Sí? Luego lo vamos a hacer para el x es igual a menos 5. Lo mismo, reemplazo el 5 por el x. Menos 5 es igual a menos 2 partido por 25 por menos 5 al cuadrado más 2. ¿Sí? Resuelvo el cuadrado que me da 25. Si se fijan, el 25 con el 25 se anulan, pero yo lo voy a hacer así, multiplique el 2 por el 25 y lo divido por 25, que me da menos 2, ¿cierto? Y le sumo 2, menos 2 más 2 es 0. ¿Qué quiere decir? Que menos 5 va al 0. Y nos vamos a devolver, aunque nos demora un poquitito, para que veamos. Por eso el valor de la tabla. Si se fija, el menos 6 va al menos 0,8 y el menos 5 va al 0. Ya, ustedes hacen los otros 3 puntos para ver si coincide con lo que nos da el valor de i, que nos dieron, porque esos valores nos dieron, ¿cierto? Para ver si se acerca, porque en el fondo esa gráfica sería como esa función sería lo más cercano al modelo del puente. Completa los otros 3 y responden las preguntas. Dice, esbocen la gráfica de la función en el gráfico anterior. ¿Ya? O sea, toma los puntos, ahora hace la gráfica, pero con el f de x, no con el y. ¿Ya? Y después dice, ¿con cuáles puntos de la gráfica se puede relacionar la ecuación? O sea, a ver en qué puntos coincide. Ya tenemos uno, el menos 5 con el 0. Ahí coincide con la ecuación, ¿cierto? ¿Cómo se puede interpretar el punto más alto del puente en el contexto de la función? De ahí traten de explicar eso ustedes, por favor. ¿Ya? Avanzamos.
Como ven, ya vimos lo que era una función cuadrática. Hicimos un ejercicio como de aplicación. Como les digo, esto es solo una aproximación, es como una introducción a la unidad. Es para entender qué es una función cuadrática, cómo se ocupa, qué cosas tiene. Pero vamos a verlo en detalle para las próximas clases y vamos a hacer los cálculos ya más... Puro cálculo, por así decirlo. Estos calculitos que hice eran como iniciales y vamos a ver qué situaciones más modela. Modela muchas situaciones. Ya, espero que haya quedado claro cómo reemplacé los valores. Eso es lo que importaba hoy día. Que si yo tomo un valor, un X, le aplico la fórmula cuadrática, me lleva un valor ahí, y si junto esos valores en un gráfico me debería dar una curva, hacia arriba o hacia abajo, que es una parábola. Si lo recuerdan, cóncava o hacia abajo o cóncava hacia arriba, dependiendo de la orientación. No puede dar hacia el lado. En resumen, ¿qué vimos? Una función es una aplicación que tiene múltiples representaciones, que son equivalentes entre sí. Era algebraica, gráfica, tabular, diagrama sagital. ¿Ya? Las funciones se utilizan para modelar situaciones de la vida diaria. Por ello tiene mucha utilidad en otras áreas. Vimos por lo menos dos ejemplos donde ocupamos funciones. ¿Ya? La función cuadrática se caracteriza por tener en su fórmula un término cuadrático, elevado a 2. Eso es lo que me define una función cuadrática. Si no hay un término elevado a 2, no es una función cuadrática. ¿Ya? ¿Sí? Luego, su gráfica siempre será la figura llamada parábola. Siempre. Si no es una parábola la gráfica, no es una función cuadrática. Es otra función que usted inventó, quizá, o se equivocó en un cálculo, en un signo. Solo cambia su orientación, que es hacia arriba, ¿cierto? O sea, cuando es como una montañita, cóncava, eso sería cóncava hacia abajo, perdón, y cóncava hacia arriba, y ahí le puse como una rampa de skate, que es como curva, si se ve. Solo cambia su orientación. Eso es lo básico por el momento. Espero que se entienda, se haya entendido que es una función cuadrática, cómo se representa. Y luego vamos a pasar ya a aplicar la función cuadrática como tal, ya ver en más profundidad los cálculos. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Cualquier duda, ya saben, me escriben a mi correo. Y les dejo, para que sepan, el ticket de salida de hoy. Página 126 del libro, actividad 1. Ya les pegué ahí la imagen, ya que ya hablamos directamente de parábolas, y ver si es cóncava o convexa, dónde está el vértice, ¿cierto? Página 116 del libro, actividad solamente actividad 1, que tiene los puntos A, B, C y D. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, me la mandan al correo agajardo@cmsh.maristas.cl, ¿cierto? Cualquier duda, consulta, repito, agajardo@cmsh.maristas.cl. Esto ha sido todo, espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima, chiquillos.